Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, la migración de los menores de edad hacia los Estados Unidos desde el punto de vista de la Fundación Fundeni. Para ello hemos invitado a dos abogados de la República, los licenciados Carlos Godoy y Fernando Meneses. Pero antes, pongamos el tema en contexto. Bienvenidos. En contexto. No cabe duda que el fenómeno de las caravanas de migrantes ha puesto a los gobiernos del llamado Triángulo Norte contra la espada y la pared. Todo comenzó con un grupo de hondureños que, resueltos a llegar a la frontera sur de los Estados Unidos en busca de una mejor vida, emprendieron la marcha. En poco tiempo el grupo de caminantes se incrementó, entre ellos cientos de salvadoreños. Pero el drama aumentó cuando las imágenes de los que pretendían llegar a los Estados Unidos no solo eran adultos, sino también niños y ancianos que caminaban tan solo con lo que llevaban puesto, incluso sin suficiente comida y agua. Las motivaciones que impulsaban semejante osadía, declaraban los integrantes de las caravanas, eran la falta de trabajo y la inseguridad de sus lugares de origen. Como era de esperarse, el sueño se transformó en una pesadilla cuando la política de tolerancia cero de los Estados Unidos comenzó a separar a los niños de sus padres al ser detenidos. Actualmente el Departamento de Migración norteamericano se encuentra lidiando con una verdadera tragedia, cuando dos menores de edad de origen guatemalteco fallecieron bajo su custodia en circunstancias aún no esclarecidas. Ante este hecho, las autoridades anunciaron que harán exámenes médicos a todos los menores detenidos. En contexto. Licenciado Godoy, licenciado Meneses, buenas noches, bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, gracias por invitarnos. Buenas noches, Salvador, muchas gracias por invitarnos a este tan prestigioso programa. Licenciado Meneses, quisiera comenzar, ¿cuál es el espíritu, cuál es el origen y misión de Fundeni? Fundeni nace en el 2009 con una intención de proteger todos aquellos derechos de los niños que estaban siendo violados por parte de instituciones públicas e incluso los mismos padres. Un grupo de abogados con la finalidad de dar un granito de arena a nuestra sociedad, se funda Fundeni con la idea de participar activamente dentro del rol de proteger los derechos integrales de los niños. Como tal, licenciado Godoy, ustedes están en contra de la inmigración de los menores de edad hacia Estados Unidos o cualquier lado. Sí, la Fundación tiene como enfoque pues la protección integral del menor. En ese sentido, estamos muy preocupados de que en los últimos tiempos se haya incentivado y se haya acrecentado la migración de menores, y eso pues nos preocupa grandemente, y por eso estamos realizando acciones en contra de esa actividad para crear conciencia dentro de la sociedad y también hacer ver a las instituciones públicas que deben cumplir el rol que les corresponde, y en primer lugar pues la obligación que tienen los padres de tutelar los derechos de sus hijos. Pero en el caso particular de las caravanas, licenciado Meneses, díganos la verdad, ¿esto debe analizarse más como un fenómeno social espontáneo o como algo organizado? Realmente son dos escenarios. Antes de las caravanas era un trabajo que estaban haciendo los famosos coyotes, de llevar a los padres de familia con sus hijos, porque como dice Carlos Godoy, estaban utilizando al menor como una moneda de intercambio. En Estados Unidos, en la frontera, una vez llegaban con los niños, habían ciertos derechos de protección para los menores que le era fácil al padre ingresar a Estados Unidos y ganar un pequeño estatus. Hoy con la caravana se prolonga, se vuelve agresiva la forma de actuar en una forma completamente planificada. Tenemos información que les habían ofrecido $500 por cabeza, más $2.500 al estar en la frontera de Estados Unidos con México. Esta situación quiere decir de que existe algo atrás, algo oscuro atrás que se está utilizando con la finalidad de demostrar de que pueden existir grupos de personas
que tengan la intención de llegar a Estados Unidos y nosotros no estamos en contra de eso. Jamás vamos a estar en contra que las personas tengan un sueño americano y pretendan ir a Estados Unidos. Estamos en contra de todas aquellas personas como padres de familia que arriesgan a sus hijos. Existen leyes suficientes que le prohíben a un padre violentarle los derechos a sus hijos. Esa es la preocupación que nosotros tenemos. Quisiéramos que se evitara de una u otra forma la inmigración hacia Estados Unidos, la inmigración ilegal, este tráfico de personas ilegalmente, pretendemos que se evite, que ya no se esté dando, pero aún más queremos que ya no se lleven niños. ¿Ha cambiado la forma de emigrar ilegalmente a los Estados Unidos particularmente? Sí, estamos observando que en los últimos tiempos se está recurriendo al uso de menores, primero como estrategia para, de alguna manera, un medio de seguridad, como escudo humano ante las situaciones que se les han presentado en el camino, asaltantes, ladrones, secuestradores, que han enfrentado los inmigrantes a lo largo de la ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Y pues ahora esta modalidad de caravana pues ha sorprendido mucho porque ha significado también mayores problemas para los menores. Se ve un gran número de menores completamente solos, que van sin padres, sin encargados, que se desconoce cómo pudieron trascender las fronteras tanto de El Salvador, de Guatemala, de México, y que han podido llegar hasta la frontera con Estados Unidos sin ningún documento de identificación ni permisos que autoricen a esos menores a estar en ese lugar. Entonces, creemos de que es muy preocupante que los menores estén siendo utilizados para otros fines de personas que en este momento se desconoce pues su identidad y su finalidad. Licenciado Meneses, la justificación que los padres argumentan de falta de empleo, inseguridad, oportunidades, etcétera, ¿no es suficiente? Realmente no es suficiente. El Salvador tiene suficiente recurso para poder echar a mano de lo que sea. Nosotros en lo personal sabemos de padres que se esfuerzan de mil formas para salir adelante, que no solo tienen un empleo, tienen 2 empleos, 3 empleos, los cuales los cubren en El Salvador porque quieren sacar adelante a sus hijos. Hay un punto primordial que están olvidando los padres de familia y es la unificación familiar. Esa separación de padre e hijo no solo conlleva un problema de inmigración, sino que tiene secuelas gigantescas que provocan lo que hoy estamos viviendo de los grupos delictivos que conocemos, de pandillas, las cuales están a consecuencia de que los padres no han estado cerca de sus hijos. No hay alguien que los pueda guiar como padre de familia, que les pueda dar un buen ejemplo como padre de familia, porque simple y sencillamente decidieron irse a Estados Unidos. Dieron un paso más allá y eso se llama abandono. Pero un abandono de carácter legal, porque son ellos los que se van para Estados Unidos y dejan a los niños en El Salvador con su abuela, con su tío, incluso hasta con la madre o con un vecino. Tenemos claro que hay hasta personas que no son familiares que lo tienen bajo su cuidado. Eso, que lo sigan haciendo, pero no que se lleven a los niños. Licenciado Godoy, ¿hay alguna especie de opacidad por parte de las autoridades, de los gobiernos, en este caso de El Salvador, Honduras y Guatemala, de intentar frenar este tipo de migración? Sí, se ha visto en los últimos años pues que los gobiernos de nuestra región han estado bastante aletargados en su accionar, en tratar de establecer medidas para evitar la migración ilegal, sobre todo de menores. Vemos de que no se han tomado las medidas correctivas suficientes como para establecer los límites en las fronteras a efectos de poder parar en ese momento el paso de los menores hacia otros países. Además de ello, también las leyes locales, a pesar de que se han ido promoviendo leyes que están endureciendo la migración ilegal,
pero en el momento de la aplicación se ve de que no hay mayor esfuerzo en llevar ante la justicia a estos padres que irresponsablemente están dejando ir a sus menores hijos hacia un futuro desconocido. Puede ser que el otro padre se encuentre en los Estados Unidos, pero eso no justifica que lo manden a una travesía en la cual pues se pierde el control del menor y de las medidas y de toda situación que le pueda ocurrir en el camino, y ante eso pues no vemos que las autoridades estén tomando cartas en el asunto. Vamos a marcar la primera pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, será momento de ir a la calle a saber qué opina la gente. Le preguntamos en su opinión sobre los padres de familia que llevan ilegales a sus hijos hacia los Estados Unidos en caravanas de migrantes. ¿Qué opina? La respuesta cuando regresemos. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Preguntamos a la gente, ¿cuál es su opinión sobre los padres de familia que llevan ilegales a sus hijos a Estados Unidos en las caravanas de inmigrantes? Y esto fue lo que nos dijeron. Lo que dice la gente. Bueno, yo digo que eso está malo, ¿verdad? Porque estamos aquí en una situación tremenda, pero lo vamos a exponer, ¿verdad? Peor a los niños. Yo digo que eso lo hacemos mal porque pensamos también en nosotros, no en las criaturas, ¿verdad? Quiera o no, que sea aquí, andar vendiendo un trabajito sencillo, pero hay, ¿verdad? Hay que exponer a ellos fuera del país. No es como quedarlos acá. Yo digo que entre hermanos salvadoreños siempre los apoyamos. Pues depende ahí. Si ellos necesitan realmente llevárselos, pues me imagino que ha de ser una buena oportunidad, pues, ¿verdad? Pero me imagino, ¿cómo? Tienen un riesgo también, entonces es de pensarlo si se los pueden llevar o no. Pues fíjese que para mí no está bien lo que están haciendo, porque están exponiendo la vida de los niños y los niños no saben. Los problemas de los adultos pues son ellos, ¿verdad? Pero los niños ellos hacen lo que los papás dicen, pues, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Sí, la forma que es muy arriesgado para los dos, para el padre y para los hijos, es muy arriesgado, que Dios los acompañe en esa trayectoria. Sí, está bien difícil para los niños eso. Mi opinión es la siguiente: debido a la situación que el país vive, principalmente la pobreza, el acoso, ustedes bien lo saben, que hay un acoso en un montón de lugares del Salvador. Entonces, debido a eso de la pobreza y del acoso, la inseguridad, porque yo tengo dos hijas que se fueron para Estados Unidos por la misma razón, ¿verdad? Tenían mucho acoso de personas pues muy ajenas, ¿verdad? Entonces, por esa razón fue que yo tomé la decisión de mandarlas para allá. Gracias a Dios una se quedó y otra regresó, pero esa es la razón por la cual yo comprendo la situación de los padres y sí estoy de acuerdo que ellos lo hagan de esa manera para protegerlos a ellos de que no les vaya a suceder nada aquí en este país, porque en este país no hay seguridad. Que el gobierno dice que hay seguridad es mentira, no hay seguridad y por esa razón es que la gente emigra. Algo que ellos echan de menos a sus hijos porque cuando van en caravana arriesgan la vida de ellos y también su vida. Pues uno puede prosperar aquí en El Salvador, solo usted tiene que buscar la solución. Lo que dice la gente. Licenciado Meneses, díganos la verdad. En el caso de la migración infantil, ¿los niños son llevados o son utilizados realmente? Realmente son utilizados. Los padres se arriesgan llevando a sus hijos hacia Estados Unidos ante toda una travesía inhumana que sufren los padres, pero no sufren tanto como los niños ante todo ese sacrificio humano que el menor de edad
lleva en todo el transcurso de ese gran recorrido. Aquí no se trata de si realmente estamos viendo desde la óptica de cómo funciona el sistema de protección de los niños, sino que se trata del papel que debe desempeñar cada uno de los padres en proteger a sus hijos que decidieron traer al mundo. Esto es completamente voluntario, y a la hora de que vienen al mundo, los padres estamos obligados de protegerles y darles lo mejor. Llevarlos a Estados Unidos es un riesgo que la fundación que nosotros representamos va a hacer las luchas necesarias para que los padres ya no sigan arriesgando a sus hijos, ni que los utilicen como medio de intercambio para lograr algún estatus migratorio en Estados Unidos. Ya la Secretaría de Estados Unidos ha manifestado que los padres de familia son responsables de lo que a sus hijos les está sucediendo. Sabemos de que ya hay 2 niños guatemaltecos que han muerto en los resguardos que Estados Unidos les está dando, y es claro, si los niños caen en depresión, un pediatra, un psicólogo se los puede decir, los niños sufren de depresión y al estar separados de sus padres, tal vez no pueden tener una enfermedad, sino que la forma en que se está llevando a cabo la depresión de ellos es que se está dando esta situación de estas 2 muertes. Solo son 2 en este momento. Por más que Estados Unidos tenga los mejores médicos, los mejores psicólogos, no le va a poder suplir la necesidad de tener a la par a su padre, a su madre, a su familia, a su entorno, que es un derecho que los niños tienen. La Lepina exige que los niños deben de estar en entornos cómodos, donde el padre, la madre, los tíos, los abuelos y los vecinos les den la calidad humana que el niño debe tener, y ahora ya no se les está dando, porque en esos hogares de resguardo los niños no están bien. Y si hay alguien que no tiene sentimientos, es aquel que lo lleva hacia Estados Unidos. Licenciado Godoy, pero hay un andamiaje legal que protege justamente los derechos de los niños. ¿No está funcionando en este momento entonces? No está funcionando adecuadamente, porque el Estado de El Salvador debe de tomar las medidas correspondientes para evitar que este fenómeno se siga produciendo. Vemos en los últimos meses que este tema había estado olvidado, sale a la palestra con el tema de las caravanas, y hasta este momento pues las autoridades correspondientes como el CONNA, como Migración, no han tomado las medidas correspondientes para prevenir que se sigan dando las migraciones ilegales de menores. Y también pues ante eso la Fundación ha tomado la decisión de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen los posibles delitos que se han cometido en este hecho, como inducción al abandono, trata de personas, separación de menores, para que la Fiscalía sea la entidad que tome la batuta en esta situación y pueda empezar a investigar cuántos menores se han estado yendo ilegalmente, porque de eso algún registro tiene que haber en la Dirección General de Migración. Y luego también pues se pretendemos en el mes de enero la Fundación tener reuniones con la gente del CONNA, con la Procuraduría de Derechos Humanos, para unificar esfuerzos y prevenir que los menores sigan siendo utilizados, como ya decía hace un momento, como escudos humanos en estas caravanas que pretenden llegar ilegalmente a los Estados Unidos. Licenciado Meneses, en el espíritu de la demanda que han presentado ustedes ante las autoridades correspondientes, ¿es una acción unilateral de Fundeni o hay otras que se están uniendo a su causa? Realmente hay otras fundaciones las cuales ya nos han hecho las llamadas respectivas para que se van a sumar al esfuerzo que inicialmente lo toma Fundeni, ¿verdad? Tú le preguntabas a Carlos si existe un andamiaje legal. Sí lo existe. Tenemos la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia, la Lepina, que se conoce, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Especial contra la Trata de Personas, ratificada y firmado por El Salvador, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y las figuras de los convenios de La Haya
el Código Penal, el Código de Familia, los cuales es una letra activa, completamente activa, pero que no se aplica. Que realmente muchos hemos tenido el temor, porque hay que aceptarlo, nosotros teníamos el temor de interponer esta denuncia contra los padres de familia, pero tomamos la decisión en hacerlo en vista de que hoy en enero hay otra caravana, y en esa caravana sabemos y estamos completamente seguros que van niños para Estados Unidos con sus padres, y ahora queremos que las autoridades que regulan esta situación, que tienen la obligación de proteger a los niños, porque esto no es voluntario. El que decidió tener el puesto que está desempeñando para proteger a los niños está obligado, al darse cuenta que se comete un hecho delictivo, de denunciarlo, y esto no se hizo. Hemos logrado apreciar de que el protocolo que debe de tener cada una de las fronteras con los niños que se están llevando no existe. No está en la mesa, porque la forma en que un niño sale de Estados Unidos debe de ser investigado minuciosamente. En el 2016 regresaron más de 9,000 niños que fueron ilegalmente a Estados Unidos y vinieron en buses, no sabemos de qué forma llegaron a las fronteras de El Salvador, y que hasta este momento se está luchando por llevarlo a cada hogar. Permítame, licenciados, marcar la siguiente pausa comercial, y cuando regresemos a Díganos la Verdad, sabremos la otra opinión del procurador adjunto Ricardo Gómez. No nos cambie. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Le preguntamos al procurador adjunto Ricardo Gómez lo siguiente: ¿qué hace el Estado para evitar se vulneren los derechos de los niños que son expuestos en las caravanas de migrantes? Y esta es su opinión. La otra opinión. Bueno, ante el fenómeno de las caravanas migrantes, que justamente del mes de octubre a la fecha suman un aproximado de 2.800 personas según los registros oficiales, pudieran ser más. De hecho, la institución, la Procuraduría de Derechos Humanos, pues ha conocido de mayor cantidad de casos. Consideramos que el Estado debe de, en primer lugar, atender el fenómeno que provoca estas migraciones, es decir, no solo debemos de ver la situación de peligro que implica la migración de estos padres con sus niños y niñas menores de edad, sino que la razón por la cual estos deciden hacer este tipo de viajes riesgosos. Recordemos que la migración en sí es un derecho humano que implica de una u otra manera que las personas puedan buscar mayores oportunidades de superación en otros países, y pues los países de acogida, por así decirlo, deben de generar también las oportunidades para que las personas se integren. Pero en nuestra realidad salvadoreña, el fenómeno de la migración está ligado a las causas de la violencia y de la pobreza, pero principalmente en este último periodo ligado justamente a la situación de violencia vinculada a las pandillas y al crimen organizado. Hay una realidad en muchas comunidades salvadoreñas en las cuales las pandillas tienen tomados territorios, tienen tomadas zonas del país, y en otras, en este mismo control que ejercen, no les queda a las personas más que otra alternativa, más que salir huyendo de un momento a otro cuando llegan integrantes de pandillas, pues a obligarles o a exigirles que salgan de un momento a otro de las viviendas. Creemos entonces que en primer lugar el Estado debe de atacar el fenómeno de la violencia mediante la investigación científica del delito y poder ejercer un control de recuperación en los territorios donde se encuentran estas personas. En segundo lugar, ya en lo que se refiere al fenómeno de la migración, una vez se dé, obviamente sabemos que están sucediendo hechos sumamente graves, particularmente en Estados Unidos, en los centros de detención donde se encuentran muchos niños y niñas, obviamente menores de edad, que han sido separados de sus padres
y que están sufriendo una serie de vejámenes y de situaciones pues, de desnutrición, de mala atención médica. El día de ayer o de antier me parece que falleció un niño de 11 años, no recuerdo la nacionalidad en este momento, y pues creemos que el Estado debe generar todo tipo de acciones mediante los consulados y la posibilidad de que el mismo Ejecutivo pues tenga interrelación con el país, en este caso de llegada, que sería tanto México como Estados Unidos, para poder generar condiciones para que, si fuera el caso, se diera un retorno humano, y si no fuera así, pues que se promoviera obviamente la reunión con los familiares, si las personas pues llevaran la documentación y todos los datos requeridos y que pudieran permitirles el ingreso. Pero definitivamente es una situación sumamente alarmante para el país que todos estos niños pues se encuentran en esta situación. Nosotros como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hemos tenido permanente contacto con las autoridades del Ejecutivo salvadoreño, con organismos internacionales que están a lo largo de toda la frontera desde Guatemala en adelante, ¿verdad?, pasando por México y obviamente en Estados Unidos, y hemos realizado también 3 rutas migrantes para conocer de lleno cómo se encuentra el fenómeno en los centros de detención. Podemos decir, eso sí, que a lo largo de las rutas pues hay una gran cantidad de ONGs y de organismos humanitarios que le prestan asistencia a las personas que viajan, pero creemos que esto no es suficiente, y definitivamente el tema de la niñez, ¿verdad?, en tránsito es una situación de alta preocupación para el país, y creemos pues que los esfuerzos estatales a la fecha no han sido suficientes justamente para lograr incidir en las autoridades de los países de acogida, los países de destino, para que cambien la realidad que en este momento están sufriendo nuestros niños y niñas. La otra opinión. Bueno, licenciado Meneses, escuchábamos la otra opinión del procurador Gómez en el sentido de que primero, de alguna forma, hay que esperar que el Estado haga algún trabajo o haga su trabajo correspondiente para evitar de alguna forma que las familias, y en particular los niños, puedan emigrar a cualquier parte en los Estados Unidos. Pero eso nos lleva otra vez al punto de origen. Si no tenemos una solución y la justificación de la gente que se sigue yendo es precisamente la inseguridad y la falta de oportunidades, ¿esto no se vuelve un círculo vicioso? Claro que es un círculo vicioso. Sabemos y entendemos que el Estado está obligado a proteger a sus ciudadanos. La inmigración, como muy bien dijo el procurador adjunto, una gran persona, un gran amigo, es un derecho, ¿verdad?, que las personas tienen de buscar nuevas oportunidades, pero no es una obligación del país que los recibe de darles un estatus migratorio. Eso es necesario que El Salvador lo conozca, que los inmigrantes lo sepan, que por su llegar a Estados Unidos no quiere decir que ya van a pertenecer a Estados Unidos o tendrán un estatus migratorio. Nosotros les queremos avisar a los padres de familia que el transcurso de todas estas caravanas no le conlleva el nacimiento de ningún derecho. Solo le nace una figura de una línea completamente delgada en la cual él puede o estará cometiendo un hecho delictivo. Y si él no se lo explican, no se lo dicen, la Fundación tiene la obligación de hacerlo saber. En este momento, gracias por esta entrevista, hacerles saber de que ellos cometerán hechos delictivos de los cuales nosotros nos vamos a ver obligados a denunciarlos, porque estamos obligados por ley de denunciar estas acciones. Le vamos a pedir a todas las instituciones relacionadas que a la hora que salgan se nos faciliten la información necesaria que diga quiénes fueron los padres que salieron hacia Estados Unidos y cuántos eran los hijos que llevaban, la edad que ellos tenían y si estaban autorizados por ambos padres para salir y si ellos explicaban cuál es la protección que les van a dar. Quiero dejar claro algo este día. Los padres deben de justificarle a las autoridades cuál es la protección que le van a otorgar a sus hijos en todo el transcurso de viaje. Deben de decir cuál es la cantidad de dinero que llevan para comprar alimentos, deben de manifestar cuál es el abrigo que les van a otorgar a la hora de las noches de frío, de calor o de lo que esté sucediendo, de lluvia,
¿cómo se van a ver ellos obligados de proteger a su hijo contra lo inesperado que va a ser dicho recorrido? Licenciado, pero significa que, digo, porque los mismos testimonios de los migrantes evidenciaban que muchos no llevaban ni siquiera comida. En ese momento el Estado tendría que haber actuado, ¿es así? El Estado tiene que actuar desde ya. Esta no es mentira, hay una caravana que sale hoy en enero. El Estado debe de supervisar, analizar y ver de dónde se están llevando a cabo estas redes, esta comunicación, quién es el que la está liderando, porque hay un líder, eso no lo vamos a negar, lo tenemos que aceptar, hay unas personas encargadas de llevar a cabo este control. Pero el gobierno tiene la obligación de supervisar con todo el mecanismo de investigación que ellos tienen, con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía General de la República, con el CONNA, con Derechos Humanos, ahora que está participando la Procuraduría General de la República. Es necesario que todos se integren a este esfuerzo. Nadie, absolutamente nadie en El Salvador quería participar de denuncia en contra de los padres que están cometiendo estos hechos, estos actos. Nadie quería participar. La Fundación ha decidido hacerlo y esperamos que las autoridades se incorporen al trabajo que la Fundación está haciendo y que va a ejecutar. Antes de hacer la siguiente pausa comercial, licenciado, me gustaría que nos dijera, ¿tienen ustedes información como fundación de que realmente hay una manipulación y hay una organización inmersa dentro de esas caravanas? Sí, efectivamente, pues a la fundación han recurrido varias personas que en forma anónima pues nos han proporcionado información de que hay una organización detrás de todos estos eventos que se están produciendo, porque atentan contra la lógica, el hecho de que se reúnan en un solo lugar, por ejemplo El Salvador del Mundo, que ahí salgan 100, 200, 500 personas de diferentes lugares del país y que convoquen medios y que se vayan caminando. Todo eso significa una organización. Esos elementos no son comunes, eso indica que hay una organización, que hay una estructura que les proporciona medios para poderse movilizar de los diferentes lugares del país y luego trascender, porque después que hacen, digamos, la salida, toman autobuses y ya después se ve que rápidamente llegan a la frontera de Guatemala, luego a la frontera con México, es decir, hay una movilización y cuando se les pregunta a estas personas, como bien se decía hace un momento, decían de que no llevaban pero nada, pues, pero al momento de que les dan alimentos, tienen para comprar alimentos, para pagarse cuestión de agua, es decir, esas cosas son las que debe de investigar el gobierno, de tener control para evitar que se dé una manipulación, porque nosotros creemos realmente que estas personas son necesitadas, que son gente muy pobre en nuestro país, pero eso no significa que por eso las vamos a lanzar al vacío y que vayan a arriesgar su vida, pues, sobre todo la de los niños. Permítame marcar la siguiente pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, será momento de saber qué están opinando en nuestras redes sociales. No nos cambien. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de saber qué están opinando en las redes sociales sobre el tema de esta noche. En redes sociales. En nuestras redes sociales preguntamos qué opinan sobre los padres de familia que toman la decisión de llevar en las caravanas de migrantes a sus hijos. Y estas son algunas de las reacciones. Milagro Zelaya dice, siento que no están haciendo lo correcto. Las acciones que los padres están tomando pareciera que quieren crear lástima al ver a los niños sufriendo. Los niños no deben usarse como escudos. Autoridades deben hacer algo ya. Vanessa Villatoro dice, la migración es un tema que nos lleva a varios puntos. Violencia, pobreza, oportunidades escasas,
falta de empleo y la búsqueda de un futuro mejor. Todo esto hace que las personas se muevan en busca del sueño americano. Es trágico ver que los diputados no hacen absolutamente nada. Vladimir Barrios dice: pienso que los padres que llevan a sus hijos a la caravana son irresponsables, pero a la vez pueden no tener otras opciones. La idea sería que, si tanto papá y mamá se embarcan en una caravana, dejarían a los niños donde la abuela u otro padre para ver qué más pueden hacer. Son algunas de las opiniones en las redes sociales del tema de esta noche. Licenciado Meneses, entonces, de alguna manera, ¿qué hacemos? Legalmente, los Estados Unidos también tienen que respetar las leyes que ellos mismos han dictado en el torno o en el sentido hacia proteger a los migrantes. Pero la política de tolerancia cero del presidente Trump, de alguna manera, ¿fue un error al separar a los niños como para intimidar y evitar así la migración? Realmente se da la mala asesoría o la mala explicación. El derecho de inmigrar todo el mundo lo tiene, de buscar nuevas oportunidades, de buscar nuevas esperanzas de superación, si bien es cierto. Pero al lugar que ellos llegan, no está obligado el gobierno en darle una protección. Eso lo podemos buscar en la teoría sobre esa figura de la inmigración, y el gobierno donde llegan, Estados Unidos en este caso, el que está gobernando no está en la obligación de darles protección. Los va a recibir, si bien es cierto, pero no les va a dar un estatus migratorio. Su primera opción va a ser repatriarlos. Esa va a ser la primera opción. La segunda opción que ustedes tienen bien clara y no va a cambiar es la separación que hace él, la decisión que ha tomado de separar a los padres con sus hijos. Porque son dos derechos diferentes. Los derechos de los niños son uno y los derechos que el inmigrante adulto tiene son otros. Por eso ellos los separan. Y ese daño gigantesco que se tiene no lo va a cambiar ningún gobierno. La separación de los padres con sus hijos, quien lo sufre son los niños. Nosotros estamos enfocados a que eso no se dé. Estamos enfocados a que ya no se dé la inmigración, de luchar por detenerla. El gobierno de El Salvador está obligado a buscar las condiciones necesarias para que los padres tengan oportunidades laborales en El Salvador. ¿Se está haciendo algo ilegal por parte de las autoridades norteamericanas en el tema de migración, licenciado Godoy? Desde el punto de vista de las leyes migratorias de los propios Estados Unidos, ellos están actuando dentro de los límites de su legislación, porque como decía el licenciado Meneses, cada país establece sus leyes migratorias. En ese caso, Estados Unidos está abierto a acoger migrantes en todo momento, pero se da la figura de la migración legal, que se hace pues a través de las representaciones diplomáticas correspondientes, cumpliendo los requisitos que ellos establecen. Ya en el tema de la migración ilegal, ellos prácticamente asumen la posición de que no van a permitir la entrada de personas que no lleven la documentación en regla. Entonces, por eso incluso ellos están promoviendo la construcción de una barrera física que impida el acceso a través de la frontera que tienen con México. Pero no hay un tema de humanidad del cual se tiene que discutir acá, porque de alguna manera, por ejemplo, el que hayan muerto ya 2 niños bajo la custodia de las autoridades, esto les plantea también un desafío a ellos, ¿qué hacer? ¿No hay un tema de humanidad acá que se debe de discutir? Ahí son los grandes extremos. ¿Quién es el primero obligado a tener ese principio de humanidad? Es el padre. Yo amo a mis hijas, tengo una adulta de 18 años y una de 7 años. Si para salir a un centro comercial yo veo con quién van a ir, mi hija pequeña no puede salir con gente que nosotros no tengamos la confianza que vaya con ella. O sea, te hago llegar a mi situación personal, que no me gustaría arriesgar en lo mínimo a mis hijas. Por eso todos los días nosotros como padres de familia tomamos los riesgos que sean necesarios, pero no nuestros hijos. Ahora, la humanización de esas acciones son del padre de familia.
El gobierno, el Estado está en obligación de proteger a todos sus ciudadanos, pero en particular dice a los menores de edad. Si el padre no los protege, el Estado está en la obligación de protegerlos y de resguardarlos. Pero el gobierno no tiene ojos en todas partes, pero las organizaciones sí lo tienen. Licenciado Godoy, falta acá un poco de más acción por parte del Estado salvadoreño con relación a las políticas migratorias de los Estados Unidos, porque Sí. de alguna manera vemos que también afortunadamente no hay ningún salvadoreño que lamentar su muerte. En el caso de Guatemala, de hecho, están por tomar acciones legales, dicen, hacia el gobierno de los Estados Unidos. ¿No hace falta más fuerza por parte de nuestras autoridades? Es evidente que hace falta más acciones concretas y directas para empezar a prevenir el problema, empezar a atajarlo, las consecuencias que se están dando, porque prácticamente se sabe cuándo van a ser las caravanas, de dónde van a salir, y el gobierno, el Estado de El Salvador no toma las acciones pertinentes para desde ese momento tomar control de la situación de los menores y garantizar la protección de sus derechos. Y luego de eso, pues, el tomar acciones con gobiernos de Guatemala, de México y de incluso Estados Unidos para tomar medidas, como usted mencionaba, el tema humanitario, medidas por lo menos que se garantice el derecho principal, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de los menores, para efectos de que no sufran consecuencias mortales como las que ya se han evidenciado. Incluso en México manejan la cifra de que 4 de cada 10 personas ya no se sabe cuál fue su paradero final, es decir, hay un altísimo grado de mortalidad en esa ruta migratoria hacia Estados Unidos, y pues los gobiernos han estado pasivos porque de alguna manera pues la migración se convierte en una fuente de ingresos para los estados, pero que en este momento debe de enfocarse la atención sobre la protección de los menores. Momento de marcar nuestra última pausa comercial. No nos cambie, enseguida regresamos con Díganos la Verdad. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía en Díganos la Verdad. Es momento de... Conclusiones. Licenciado Meneses, en el trabajo en el desarrollo, en la labor que hace Fundeni, ¿de qué otras organizaciones o quiénes más están involucrados apoyando su trabajo? Realmente es una fundación la cual está organizada solo por un grupo de abogados completamente independientes. No pertenecemos a ninguna institución de gobierno, a una institución privada. Somos completamente independientes con la finalidad de darle un lineamiento a las instituciones de gobierno, que ya varias de ellas se han tomado a bien invitarnos a diferentes reuniones para que les planteemos desde el punto de vista que la Fundación está analizando este problema de la inmigración y de las caravanas. Nosotros como Fundación lo que buscamos es disminuir, si es posible, al punto cero el riesgo de los niños que están siendo llevados hacia Estados Unidos. Le pedimos a todos los padres de familia que no lleven a sus hijos ilegalmente a Estados Unidos. Les pedimos a los padres de familia y les manifestamos que no tienen el derecho de arriesgarle la integridad física, moral, psicológica y religiosa a sus hijos, que son ellos los primeros obligados en que se vele por esos derechos, y que no lo hagan, porque si ellos toman esta decisión, nosotros también vamos a tomar la decisión de denunciarlos y de actuar con todo el peso de la ley. ¿A qué deben atenerse los padres que incumplan o que incurran en este delito, licenciado Godoy? Sí, en este caso, pues a las acciones penales correspondientes que la Fiscalía tiene que iniciar por ley, que involucran una serie de delitos como inducción al abandono, como separación de menor
del cuidado personal, y eso pues tiene que significar que los padres tomen conciencia para no verse involucrados en penalidades por los delitos que ellos cometan. Es decir, o sea, tiene que cambiarse el esquema de pensamiento a efecto de que los padres primero vean el interés del menor y no cualquier otro interés que esté motivando que los menores sean llevados a una ruta de riesgo. Licenciado Meneses, pero esto requiere una investigación, no es tan a corto plazo. A corto plazo son las denuncias que estamos interponiendo. A mediado, largo plazo es el resultado que nosotros buscamos de que ya no se esté llevando a cabo esta situación. Sabemos que existen otras formas de cómo ingresar a Estados Unidos. Está completamente claro de que pueden los padres de familia ir a la embajada, solicitar las famosas visas de trabajo, aplicar, ver si realmente califican, porque no todos van a calificar, pero el intento deben de hacerlo si es que quieren ir a Estados Unidos. La embajadora dijo muchas veces, para eso están los trámites respectivos en la embajada, que pudieran calificar a ser mano de obra calificada en Estados Unidos, y es así que pueden ingresar legalmente, no ilegalmente, porque una vez ingresen a Estados Unidos ilegalmente van a cometer un delito y se van a ver obligados las autoridades, porque ahí los malos van a ser las autoridades, vamos a ser las organizaciones que van a separar a los padres irresponsablemente que han llevado a sus hijos ilegalmente a Estados Unidos. Licenciado Godoy, pero este es un tema, y digo, como fundación ustedes están tomando la iniciativa en este sentido, pero ese es un tema de país. ¿Qué pasa con Guatemala? ¿Qué pasa en Honduras? Pues inicialmente pues nosotros nos hemos concentrado en El Salvador, y eso no significa que en un momento dado podamos utilizar el mecanismo de otras organizaciones como la Fundación para promover acciones conjuntas con Guatemala y con Honduras, que son los principales países que estamos afrontando este problema de nuestra niñez expuesta a estas rutas migratorias, y creemos de que se puede lograr mucho si empezamos a unificar esfuerzos en ese sentido. Licenciado Meneses, ¿qué quisiera dejarle a los padres de familia que en este momento, un mensaje que están pensando seguir la ruta hacia los Estados Unidos de una manera ilegal? Quizás el mensaje para ellos es que hagan conciencia, que no arriesguen a sus hijos, no merecen los niños sufrir ese daño psicológico. Todos vimos un video cuando una niña le decía a su padre que se regresaran a su casita, que ella estaba sufriendo. Padres de familia, no lo intenten, no arriesguen a sus hijos, que nos vamos a ver obligados nosotros a continuar con estos procesos en contra de ustedes mismos. Brevemente, licenciado Godoy, su mensaje. Sí, igual de que los padres deben de tomar acciones directas para evitar que sus hijos se vean involucrados en situaciones como la de la menor de Guatemala, que ha sido lamentable el ver. Esa es la consecuencia final a la que se puede tener acceso si se continúa arriesgando a nuestros hijos. Por favor, no lo hagan. Un tema que definitivamente hay que darle seguimiento. Muchísimas gracias por su visita. Gracias. Gracias. A ustedes también por su sintonía, y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Hasta mañana. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.